Nuevamente con ustedes, doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana que esperamos se termine este próximo 7 y que entonces podamos decir que el doctor Tigre ya no ronca en la negra noche neoliberal, sino que no ronca en lo que se podría llamar la purga de Alianza País. Bien, vamos a definir ahora que estamos faltando ya solamente apenas 3 días para las elecciones. ¿Cuáles son los factores que dan el triunfo a Andrés Arauz? Eso es lo que vamos a definir ahora. ¿Cuáles son los factores que dan el triunfo a Andrés Arauz? Como todos entendemos, el primer factor evidentemente que le da el triunfo a Andrés Arauz es la pandemia. La pandemia produjo, como todos sabemos, muertos, pero también produjo muchos enfermos, o sea, contagios, ¿no? Contagios. Y lo más grave, también produjo una cuarentena. Y luego de la cuarentena, ¿qué es lo que nos vino? Pues después de la cuarentena lo que nos vino es el distanciamiento social. Un distanciamiento. Esta distancia, una distancia social, tiene la posibilidad de ser resuelta básicamente gracias a lo que ya se viene, que es la vacuna. Finalmente, la vacuna es aparentemente la salvación de la crisis. Ok, tenemos entonces que la vacuna es la que nos tiene ahí. Pero el otro elemento que genera es la crisis. Esta crisis que se genera tiene un elemento fundamental. ¿Cuál es el problema fundamental? La crisis que se genera es esencialmente porque la gente pierde su trabajo. O sea, es una crisis, primero una crisis laboral. Esta crisis laboral no la creó la pandemia originalmente. La crisis laboral comienza cuando Lenín Moreno decide seguir los consejos del Fondo Monetario Internacional y reducir el tamaño del Estado. Entonces, esa crisis laboral produce básicamente lo que llamamos aquí claramente desempleo. Pero ¿qué pasó cuando se comenzó a producir el desempleo? Cuando se comienza a producir el desempleo, lo que viene es inmediatamente que toda la gente ve en peligro, se ve en peligro. Mañana nos van a quitar el trabajo, le quitan a algún familiar, le quitan a una persona, le quitan a un funcionario público y a su vez tiene familia y necesita ahorrar, tener seguridad, decide reducir el consumo, reducir el gasto público, es decir, reducir el consumo. Entonces aquí lo que tenemos es una caída en la demanda. La gente no quiere comprar. Y el momento que se produce la caída de la demanda, lo que nos viene enseguida es una incertidumbre social que es agigantada cuando viene lo que se llama la quiebra. La quiebra se viene cuando viene la peste. Y cuando llega esa quiebra salvaje que nos ha estado matando, se produce otro fenómeno interesante. Toda la gente es deudora. Es una crisis donde el problema son los deudores. ¿Qué debemos?
Le debemos todo, debemos a la escuela, debemos al colegio, debemos a la universidad, debemos el arrendamiento, debemos el agua potable, la energía eléctrica, debemos al almacén donde habíamos comprado algo, le debemos al impuesto, los impuestos municipales, los impuestos estatales. Todo el país se convierte en un país de deudores, pero además el gobierno también se endeuda y se endeuda con organismos internacionales que vienen a salvarle, y esa deuda se convierte en una deuda que tenemos que pagarla a todos los ecuatorianos. Es un dinero que se lo están repartiendo como botín, y este dinero lo tenemos que pagar mediante un aumento del IVA al 15%, que es la primera condición que pone el Fondo Monetario Internacional, más la reducción del gasto público, más la privatización de todas las empresas públicas, sacar las empresas públicas al remate, al mejor postor, a lo que sea. Nos obligan, nos fuerzan a rematar con el fin de reducir el tamaño del Estado y abatar a la calle a la mayor cantidad de empleados públicos que existe. Se llama el Estado mínimo. Eso se llama neoliberalismo. Bien, esto es lo que genera la crisis y lo cual le ayuda justamente a Andrés Arauz a decir: yo voy a parar este desmantelamiento del Estado, esta venta de la patria, porque la patria no solamente es el territorio, la patria es todo lo que nosotros heredamos como bien común. Entonces también heredamos las instituciones, también heredamos las empresas públicas, también heredamos los empleos públicos, también heredamos las escuelas, colegios, universidades, dispensarios de salud, los puestos de las UPC, la policía, el ejército, el Estado, las leyes. Esos son patria. Y lo que está sucediendo es que tenemos un gobierno vende patria. Te vendió las Fuerzas Armadas. Ahora las Fuerzas Armadas no defienden a los ecuatorianos. Las Fuerzas Armadas defienden los intereses del Pentágono. Es más, el Pentágono tiene 2 bases militares, una en Manta, otra en Galápagos. Vigila el comportamiento de las Fuerzas Armadas con oficiales que llegan cada 15 días a supervisar qué está haciendo el ejército en favor de la denominada guerra al narcoterrorismo, que no es una guerra nuestra, es la guerra que lleva Estados Unidos en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Centroamérica, en Afganistán, en casi todos los países, porque Estados Unidos, que fue el primer país narco exportador, exportaba tabaco, ahora no quiere que otros países hagan lo mismo que él hizo para llegar a ser una potencia mundial, vender tabaco. Él vendía tabaco, ahora vende marihuana, es el mayor exportador mundial de marihuana. Y no quiere que el resto del mundo prenda otras drogas. En el caso de Afganistán, el opio, y en el caso de Ecuador, Perú y Colombia, inclusive Brasil ahora, la cocaína. Bien, eso es lo que nos sucede. Llegamos a una crisis. Pero ahora, ¿qué es lo que viene y por qué Lenin Moreno? Vamos a entender entonces, aquí lo que tuvimos es desempleo y aquí tenemos lo que se llama deflación. Deflación es cuando, nuevamente, lo contrario de la inflación, cuando hay un exceso de oferta. En inflación hay un exceso de demanda. Cuando hay un exceso de demanda, todos los precios suben. Cuando hay un exceso de oferta, todos los precios bajan. En cambio, en Lenin Moreno, cómo Lenin Moreno ayudó a que Arauz sea el candidato favorito en esta elección. Porque Lenin Moreno convirtió primero a la traición, convirtió a la traición, óigame bien, convirtió a la traición, esta cosita, la traición, en forma de gobierno.
el que traicionaba, el que delataba, el que denunciaba. Ese era el favorecido. Este fenómeno de ser traidor, delator, no es nuevo en Ecuador, ni es nuevo en el mundo. Durante la época que tuvimos la Santa Inquisición, se aplicó el mismo sistema. Tenías que delatar a cualquier mujer que decían que era bruja y que hacía hechicerías, y la Santa Inquisición iba y lo cogía y la quemaba viva, porque le culpaban a ella de las pestes. Si era un indígena, también lo quemaban vivo, lo torturaban y lo maltrataban y lo mataban. Es decir, la delación inclusive fue política de un gobierno. Los confesionarios se utilizaron como centro de denuncia y de traición. Y este sistema de traicionar y de denunciar lo utilizó Gabriel García Moreno cuando él llegó al poder en 1870. Entonces, en esos años, Gabriel García Moreno utilizó los confesionarios y la Iglesia Católica como su policía secreta. Pero no solamente se ha utilizado este sistema de la traición y la delación como forma de gobierno, lo utilizó la Unión Soviética. La KGB tenía un concepto. La KGB somos todos. Y entonces, si una chica recibía un regalo, la enemiga de esa chica iba y le denunciaba a la KGB porque las muchachas no podían recibir regalos. Eso se llamaba prostitución. Iba a la cárcel. Y los padres denunciaban a los hijos, los alumnos a los profesores a los alumnos. Cuando yo fui allá me pidieron que sea la persona que denunciaba a mis compañeros. Entonces yo les dije, eso no se hace aquí, eso no acostumbramos en América Latina. Convoqué a una reunión de los 26 ecuatorianos que fuimos a estudiar allá, cómo hacer negocios con Rusia. Y con ellos aprendimos. Con ellos les mostramos por primera vez, la primera elección que se realizaba en la Politécnica de Volgogrado, que los estudiantes tenían un representante y ese representante, en lugar de denunciarles, tenía la función de defenderles. Bueno, la traición, la denuncia se convirtió en forma de gobierno de Lenín Moreno. Pero luego, Lenín Moreno convirtió a la mentira en forma de gobierno. ¿Cómo convirtió a la mentira en forma de gobierno? En su discurso, en su hablar, en su forma de expresarse, siempre habla en futuro. Y siempre promete. Y convirtió en alianza con los medios de comunicación de la derecha todos los días en promesas, todos los días en especulación, en ofertas. Nunca dejó de hacer ofertas y ofertas y ofertas, y esas ofertas no se cumplieron. Empezaron con los 250,000 puestos de empleo por año, con las 250,000 casas que iba a construir, con el tren playero que también iba a construir. Y así fue sumando y fue sumando y fue sumando. Y luego comenzó a mentir sobre sus opositores, que le estaban espiando por una pared, que tenían una mente siniestra, que habían robado, pero no había pruebas del robo. Y eso es lo que comenzó y cultivó la mentira como forma. El único y primer presidente que tuvimos en Ecuador que no mintió y que a todos nos sorprendió porque jamás en la historia tuvimos un solo presidente que no fuera mentiroso. Nunca en la historia. El primer presidente que no mintió fue Rafael Correa. Eso es lo que le permite a Andrés Arauz ser el candidato de Correa. Y el hecho de que Correa no haya sido mentiroso, que haya cumplido lo que ofreció, y más allá de lo que ofreció, es lo que le da a Arauz la gran ventaja en estas elecciones. Luego tenemos que
la mentira se convirtió en repartición, lo que se llama botín. Lenin Moreno convirtió a todo lo que existe en Ecuador en botín. Convirtió en botín hasta el Banco Central, que lo quiere repartir y reentregar a los bancos privados hasta mayo. Las empresas públicas, inclusive se las regaló a Abdalá Bucaram, algunas como las empresas hidroeléctricas y la Corporación Financiera Nacional, que se apropió el partido de Abdalá Bucaram la administración de esas empresas. Luego, los carnets de discapacitados, las becas, las embajadas, las escuelas unidocentes, las escuelas multiculturales, las universidades. El vicepresidente Sonel Husner, por ejemplo, era el que ponía las autoridades en la Universidad Yachay. Y esto es parte del botín. Todo se volvió botín en Ecuador. Y esto es de repartir el botín. Todo se volvió botín. Los ministerios, los cargos públicos, las compras públicas, los hospitales. Los hospitales en plena pandemia se volvieron botín. Eso es lo que le da el triunfo a Andrés Arauz. Pero además, ¿qué es lo que le da el triunfo a Arauz? Los aliados. Y en eso tenemos un elemento fundamental, Estados Unidos. Y estamos hablando de que USA fue el mayor aliado de Lenín Moreno. ¿Quién era Estados Unidos en ese momento? Era Donald Trump. Y Donald Trump era un presidente intervencionista que quiso invadir Venezuela y fue detenido en la invasión por Rusia y China. Si no hubiera habido el respaldo de Rusia y China a Maduro, Estados Unidos invadía e intentó invadir mediante mercenarios privados que fracasaron. Intentó invadir, pero el sistema fue tratar de reconocer presidentes que no ganaron ninguna elección. Guaidó, Áñez en Bolivia, respaldó golpes de Estado parlamentarios como el que se dio en Brasil contra Dilma Rousseff. Respaldó golpes de Estado contra Evo Morales que se dieron en Bolivia y respaldó en Ecuador a Lenín Moreno. No aceptó siquiera por ningún caso investigar los INA Papers ni permitir la investigación de los INA Papers. Por el contrario, en este momento, en la campaña electoral, está metiendo presos a personas que hicieron negocios con Petroecuador. Tiene 2 presos ya. Y les acusa de haber sido parte del gobierno o que negociaron esos engaños con el gobierno de Rafael Correa para evitar, para desacreditar a Andrés Arauz. Pero el gran problema de desacreditarlo es que Estados Unidos perdió credibilidad cuando le recibió en Miami al hijo de Abdalá Bucaram, que había hecho un fraude con su padre aquí en las compras públicas y ahora vive en Panamá, en Miami. Y eso basta para que haya el descrédito. Pero además, el hecho de que haya protegido a un presidente que perdió la popularidad al punto de tener menos de 10% de popularidad, algo absolutamente anormal en la historia de Ecuador, donde los presidentes con menos del 10% simplemente eran destituidos.
¿Y quiénes se encargaban de destituir al presidente? Los militares, que operaban como un juez. Pero al controlar el aparato militar ecuatoriano, a través de el general Osvaldo Jarrín, ex instructor del Departamento de Estado de los Estados Unidos para ministros de defensa en América Latina, Donald Trump consigue hacerle invulnerable a Lenín Moreno, a Juan Sebastián Roldán, y milagrosamente se logra destituirle por grasos errores el reparto de los hospitales, fundamentalmente a María Paula Romo, otra persona directamente vinculada a la embajada norteamericana que ya tiene residencia en los Estados Unidos cuando llegue el gobierno de Arauz. Estos son los factores que determinan el triunfo. Pero tenemos ahora el otro lado. ¿Quiénes son los contendores con los que se enfrenta Arauz? Para entender eso, pues tenemos que analizar que los contendores con los que se enfrenta Arauz son esencialmente los aliados de Lenín Moreno. ¿Y quiénes son los aliados de Lenín Moreno? Hay tres vertientes. La primera es la vertiente costeña, la gente de la costa, especialmente de Guayaquil. Luego tenemos la vertiente serrana y amazónica. Y luego tenemos la tercera vertiente, que son la vertiente de las transnacionales en Ecuador. La vertiente costeña de la costa, lo que más le interesa es cash. ¿Cuánto hay? Dinero. Le interesa asaltar las aduanas, las empresas públicas, la recaudación de impuestos y la obra pública. Y estos están a la cabeza con el Partido Social Cristiano, con el CREO, con el Partido Progresista, o PRE, que ahora se llama Ecuador, algo así. Y, por supuesto, tenemos a un improvisado que es del hermano de Lenín Moreno, que es Romero, un terrateniente y millonario de Guayaquil. Todos estos lo que les interesa es el cash. Y ellos, eso es todo lo que les interesa. Tenemos entonces, por el otro lado, la vertiente de la sierra. ¿Qué es lo que quiere esta vertiente de la sierra? La vertiente serrana, lo que más le interesa es, entre comillas, el poder, la burocracia, ser, entre comillas, les interesa por sobre todo la moral. Les interesa por sobre todo las Fuerzas Armadas. Esto. A ellos les interesa las Fuerzas Armadas, controlar el aparato militar, el aparato policial, el aparato represor. ¿Desde cuándo? Esto viene desde la época de la colonia. Desde la época de la colonia, entonces tenemos aquí los conservadores. Y entonces ahí tenemos a todos los que están vinculados, ahora se llaman los eruditos meritocráticos. Aquí están todos los meritócratas. Los meritócratas, los eruditos. ¿Quiénes son los eruditos? Entre esos está, desgraciadamente, muchos de los que eran Alianza País y los que están al lado de Rafael Correa. Pero los eruditos son los profesores universitarios. Y los leídos y escribidos con un montón de PhDs, incluido el Yacu Pérez, indígena, que tiene 6 posgrados o 4 posgrados. En Ecuador hay que tener en cuenta
cómo se hacen los posgrados. En los posgrados, según Patricio Tobar, mi amigo médico que me salvó la vida en el hospital, el que dirigía emergenciología del Hospital Eugenio Expreso, y a quien le debo la vida cuando una costilla me perforó el vaso, un accidente. Me decía, él era profesor de posgrado de la Universidad San Francisco, que en Ecuador los posgrados son particularmente interesantes. Se matriculan 12 y se gradúan 14. Entre esos, Yacu Pérez. Bien. Y estos son los eruditos. Y estos eruditos también son los que se llaman meritocráticos. ¿Qué son los meritocráticos? Estos eruditos meritocráticos son individuos que, valiéndose de cualquier forma, algunos muy merecidamente participaron en un concurso, llegaron a ser de los estudiantes de alto rendimiento, otros fueron inclusive admitidos directamente por las universidades a las que querían entrar. Sin embargo, una vez que llegaron a tener el título, estos consideran que todos los que no han tenido la suerte de ellos son mediocres y son malos y son los enemigos de clase. Entonces regresan de Australia, regresan de Inglaterra, regresan de Estados Unidos con su título y se convierten en anticorreístas porque quieren cerrar la puerta para que no haya más como ellos. Y estos son los meritócratas y que creen que el cargo público debe ser ocupado por un individuo que tenga un currículum monumental. Desgraciadamente, el candidato de Alianza País, el candidato de Rafael Correa, está entre los meritocráticos, individuos que hablan 3 idiomas, se ha estudiado por aquí y por allá. Desde los 22 años de edad se ha beneficiado de las becas del gobierno de Rafael Correa. Y entonces tenemos este problema. Sin embargo, estos meritocráticos básicamente fueron y estudiaron en el extranjero y regresaron a ser los peores enemigos de Rafael Correa. Y están ahora con el... Luego tenemos dentro de la sierra los fanáticos religiosos. Estos fanáticos religiosos, los llamados golpeaduches, son la gente que vive, convive y practica en la sierra la denominada hipocresía y doble moral. Los golpeaduches, hasta tengo mi hermana de Alianza País, que te está diciendo una cosa y te está haciendo todo lo contrario. Estás santiguándose y dándole la mano ahí en la iglesia, pero sale afuera y en el portal está diciendo, esa vieja bruja es infame, si es una putita, es una perra. Estas hipocresías, estos fanáticos hipócritas también son candidatos ahora en las elecciones y son los enemigos de Andrés Arauz. Y tenemos los leguleyos. ¿Quiénes son los leguleyos? Puchica. Ustedes saben que en Ecuador la profesión que más abunda, los profesionales que más abundan son los abogados y los administradores de empresas. Los administradores de empresas, porque el que no puede ingresar en ninguna carrera, en ninguna universidad, es Centro de Administración de Empresas. Y los abogados, porque todo el mundo quiere ser abogado. ¿Y por qué todo el mundo en Ecuador quiere ser abogado? Hay abogados como piedritas en el río, porque sencillamente el abogado es el individuo, entre comillas, que se convierte en un sicario legal. Hay sicarios mediáticos, entonces si no es abogado es periodista. Y el sicario mediático se llama periodista en Ecuador. Y el sicario, el que puede hacer la ley, el que puede jugar con la ley y el que tiene a la policía a su alcance y a los jueces a su alcance, te puede joder la vida, se llama abogado. Y el abogado
es el que estudió cómo organizar el Estado ecuatoriano, estudió las leyes, la Constitución, y se cree el individuo nacido para gobernar, para poner leyes, para crear leyes, para hacer leyes, para imponer la ley. Y entonces cuando le preguntas a un abogado, ¿cómo se puede resolver la situación de crítica del Ecuador? Te dice, con una dictadura civil, con la pena de muerte, con la prisión perpetua, con la enajenación de todos los bienes, con el santo del patíbulo, con el regreso de la Santa Inquisición, con el regreso del calzoncillo chino, con el regreso de la guillotina, con el regreso de la horca, con el regreso del fusilamiento. Eso es lo que quiere. Ese es el Leguleyo, que quiere ser presidente y que le oyen ustedes que está en contra de Andrés. Este es el siguiente. Y así tenemos, entonces, el juego por la costa, la sierra. Pero existe otra línea, que es la línea de los que se podría llamar burócratas mancebados ya, que no pueden dejar el vicio de la política. Y esos burócratas mancebados tienen a la cabeza la lista 35. La lista de Alianza País. Alianza País es, a no dudarlo, el partido que gobernó desde el año 2006 hasta el 2021. ¿Y cómo lo consiguió? En la época de Rafael Correa, lo consiguió haciendo una redistribución del poder, la riqueza y los conocimientos. Y en la época de Lenín Moreno, haciendo una repartición de todo, de los privilegios, de los cargos públicos, de los carnet de discapacitados, de todo. Un asalto y fundamentalmente en base a la traición. Son burócratas mancebados, exprefectos, exasambleístas, exfuncionarios, todos que tienen las ganas de seguir en el gobierno. Y eso es uno de los grandes problemas que va a tener que resolver Andrés Arauz. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, los que no alcanzaron a tener la teta en el gobierno de Lenín Moreno, ahora quieren la teta en el gobierno de Andrés Arauz. Y por eso nos avecinamos a lo que se llama el amanecer, el nuevo amanecer del socialismo del siglo XXI, que se fundamenta en la purga, porque Alianza País fue infestado de gusanos, de parásitos, de bacterias, de virus. Esos virus llegaron a dominar y a controlar el partido, y esos virus se han disparado como esporas ahora hacia otros partidos como Democracia Sí, y también han tratado de penetrar en el partido UNES, Unión de la Esperanza. El gobierno que se viene es el gobierno de la purga, donde los que fueron traidores, los que fueron mentirosos, los que fueron hipócritas, los que no dijeron la verdad, los que fueron oportunistas, los que fueron del contubernio, del amarre, los que quisieron a escondidas reunirse para repartirse el botín cuando llegue Andrés Arauz, tienen que pasar a ser juzgados. Y ese es el camino que se perfila. Andrés Arauz va a ganar indudablemente este fin de semana. ¿Y por qué gana? Por Rafael Correa. ¿Y por qué gana Rafael Correa? Porque fue el primero y único presidente en la historia que nunca mintió, ni nunca engañó. Y eso es lo que le da el aval a Andrés Arauz. Muchas gracias.